Hola amigos y amigas, en el presente video aprenderemos algo sobre las NIAs 330 que se refieren al procedimiento de la auditoría en respuesta a los riesgos evaluados, y la NIA 400 que es la evaluación y riesgos de control interno comparado con la NAGAS y la SAS. Ojalá que les guste el video y no olviden compartirlo y darle like. ¿Qué es el procedimiento de la auditoría en respuesta a los riesgos evaluados o la NIA 330? Esta norma establece la responsabilidad de la auditoría para responder en forma global a la evaluación de riesgos de errores significativos en los estados financieros a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. El objetivo de esta norma es fijar la responsabilidad del auditor en cuanto al diseño e implementación de respuesta al riesgo de incorrección material, identificando y valorando en el proceso del conocimiento de la organización y en su entorno, definidos en la NIA 315. Se debe diseñar y desempeñar procedimientos para obtener y valorar una evidencia suficiente y apropiada, con el propósito de que se dé respuesta a los riesgos evaluados y de esta manera reducir el riesgo de la auditoría. Cuando estas incorrecciones materiales en la información financiera se presentan, la norma establece que el auditor debe dar dos tipos de respuesta. La primera es la respuesta global y después la respuesta a nivel de aseveración mediante pruebas de control y procedimientos sustantivos. En lo que respecta a la respuesta global, establece la norma que es necesario que el equipo de auditoría aplique los siguientes criterios. Primero, escepticismo profesional. Segundo, experiencia en el tema tratados e incorrecciones materiales. Tercero, debe realizar procedimientos de auditoría a nivel de imprevisibilidad. Y cuarto, modificar aspectos claves de la auditoría como el alcance de estos. Hay que tener en consideración que cuando se trate de dar una respuesta global a los riesgos, se indica que es a nivel de estados financieros, y cuando corresponde a sus aseveraciones, se hace a nivel de transacciones o rubros específicos. Una vez que se cumple con todos estos requerimientos por parte del equipo de auditoría, es posible dar una respuesta a las incorrecciones materiales, ya sea por medio de procedimientos sustantivos o pruebas de control, aunque también se puede dar una combinación de estos dos métodos. Si se optara por el procedimiento sustantivo, este se divide en dos. Primero, las pruebas de detalle y el procedimiento analítico. Las pruebas de detalle que se realizan en los saldos de los estados financieros o las transacciones específicas, y los procedimientos analíticos. Generalmente este método se utiliza cuando es necesario el análisis de los grandes volúmenes de información numérica dentro de la compañía, o se refiere a la referencia externas financieros o no financieros por variaciones anormales en las cifras. Y si se optan por las pruebas de control, estas consisten en identificar cómo se ejecutan, quiénes la ejecutan, la periodicidad y la evidencia de los diversos controles con los que se cuenta la empresa para mitigar sus riesgos. El auditor aplica pruebas de control para evaluar o probar lo que están asociados con las incorrecciones materiales. Para definir cuáles de los dos métodos se va a utilizar, sustantivo o cumplimiento, se debe saber cuál es la valoración que se le ha otorgado a dicha incorrección, como lo establece la NIA 315, la evaluación del riesgo, donde se determina la probabilidad de que la incorrección material se materialice y cómo responde el control. Hay que tener claro que entre las más altas es la probabilidad de riesgo. Es necesario obtener mayor evidencia persuasiva, de lo cual también dependerá el uso de los diversos métodos y la rigurosidad de la aplicación de cada uno.
Por lo general, cuando el riesgo es muy alto se hace uso de las combinaciones de los dos métodos. Cuando el riesgo es bajo, lo que se debe hacer es la verificación de los controles asociados para establecer si estos son suficientes para dar respuesta al riesgo. Cuando se realizan pruebas de control, es necesario tener clara cuáles son los elementos a tener en cuenta para efectuar las pruebas como lo son. Primero, la naturaleza. Segundo, el monto y la extensión. Cabe resaltar que cuando se hace referencia a la naturaleza o a la extensión de procedimientos, el objeto es establecer si los controles se realizan en el momento oportuno y por parte de las personas adecuadas. El procedimiento sustantivo se puede solicitar confirmaciones externas como parte, ejemplo, de la circulación de cuentas, realizar verificaciones de la coordinación de los cierres de estados financieros y se debe examinar los asientos y transferencias que hayan sido materiales en el momento de prepararlos. Este procedimiento sustantivo es aplicado generalmente en los cierres de periodo o a la fecha intermedias. En la elaboración de informes es necesario que el auditor identifique en primer lugar los métodos que se utilizan para la valoración de las evidencias, especificando que el procedimiento fuera aplicado para realizar las pruebas. El informe también debe contener los resultados de la auditoría, especificando cuáles incorrecciones materiales se pueden materializar y cuáles ya lo hicieron, mencionando la manera de todos estos riesgos pueden afectar el negocio. Cabe resaltar que el auditor puede brindar algunas recomendaciones para el tratamiento de los riesgos con el objetivo que estos no se materialicen. Las normas también establecen que se pueden realizar las pruebas durante el periodo definido para el desempeño del trabajo o un momento específico. Generalmente, cuando escoge un momento específico, se establece que la auditoría se realice bajo 3 condiciones. Primero, que los libros estén cerrados con el objetivo que el estado financiero sea el definitivo. Segundo, que se hayan realizado los ajustes correspondientes a las cifras. Tercero, tener en cuenta la existencia de eventos posteriores que puedan impactar las cifras de los estados financieros. A continuación veremos lo que es la evaluaciones de riesgo y control interno, que es la NIA 400. La evaluación de riesgos y control interno tiene como objetivo establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre los riesgos de auditoría y sus componentes, riesgos inherentes, de control y de detección. El auditor deberá de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficientes para planear la auditoría y desarrollar un enfoque efectivo. Deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de la auditoría y diseñar los procedimientos para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. ¿Qué son los riesgos de la auditoría? El riesgo de la auditoría es el que el auditor dé una opinión de la auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de la auditoría tiene 3 componentes. Primero, riesgo inherente. Segundo, riesgo de control. Y tercero, riesgo de detección. ¿Qué es el riesgo inherente? Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que hubo controles internos relacionados. ¿Qué es el riesgo de control?
Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en un saldo de cuenta o clase de transacciones que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas a otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado o corregido con oportunidad por el sistema de contabilidad y de control interno. ¿Qué es el riesgo de detección? Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de una auditoría no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con una representación errónea en otro saldo o clase. ¿Qué es un sistema de control interno? Son todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar tanto como el factible la conducción ordenada y eficiente de un negocio, incluyendo atención a la política de administración, la salvaguardar de los activos, la prevención y detención de fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables y la oportuna preparación de información financiera confiable. ¿Qué es el ambiente de control? Es la actitud global, conciencia y acción de directores y administración respecto al sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos. Los factores que reflejan en el ambiente de control influyen: la función del consejo de director y sus comités, filosofía y estilo operativo de la administración, sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, políticas de personal y procedimientos y segregación de deberes. ¿Qué es el procedimiento de control? Son aquellas políticas y procedimientos, además del ambiente de control, que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos específicos de control incluyen reportar, revisar y aprobar, verificar la exactitud aritmética de los registros, controlar las aplicaciones y ambientes de los sistemas de información computarizada, mantener y revisar las cuentas de control y las balanzas de comprobación, aprobar y controlar documentos, comparar datos internos de fuentes externas de información. En la auditoría de los estados financieros, el auditor está interesado solo en aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas contables y del control interno que son las relevantes para las aseveraciones de los estados financieros, la comprensión de los aspectos relativos de los sistemas de contabilidad y el control interno. Al desarrollar el enfoque de la auditoría, el auditor considera la evaluación preliminar de los riesgos de control conjuntamente con la evaluación de riesgo inherente. Para determinar el riesgo de la detención apropiada por aceptar para las aseveraciones del estado financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones. En ambiente de control, el auditor deberá obtener una comprensión de ambiente de control suficiente para evaluar las actitudes, las acciones de directores y administración respecto a los controles internos y su importancia de la entidad. En los procedimientos de control, el auditor deberá obtener una comprensión de los procedimientos de control suficientes para el desarrollo en el plan de la auditoría. Al obtener esta comprensión, el auditor deberá de considerar la presencia o esencia de procedimientos de control, la documentación de las comprensiones y de la evaluación de riesgo de control. El auditor deberá documentar en los papeles de trabajo de la auditoría.
Primero, la comprensión obtenida en los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad. Y segundo, la evaluación de riesgo de control. En las pruebas de control pueden incluir inspecciones de documentos que pueden soportar las transacciones y otros eventos para ganar evidencia de la auditoría de que los controles internos han operado apropiadamente. Investigaciones y observación de controles internos que no dejan rastros de auditoría. Reconstrucción de los desempeños del control internos. En la evaluación final de riesgo de control, antes de la conclusión de la auditoría, basado en los resultados de los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de la auditoría obtenida por el auditor deberá considerar si la evaluación de riesgo de control es confirmada. En los riesgos de detección, el nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del auditor. Primero, la naturaleza de los procedimientos sustantivos. Segundo, la oportunidad del procedimiento sustantivo. Y tercero, el alcance del procedimiento sustantivo. En la comunicación de debilidades, como resultado de obtener una comprensión del sistema de contabilidad y de control interno y de las pruebas de control, el auditor puede darse cuenta de las debilidades en los sistemas. El auditor deberá hacer saber a la administración, tanto por sea factible y a un apropiado nivel de responsabilidad, sobre las debilidades de una importancia relativa en el diseño o operación del sistema de contabilidad y de control interno que haya llegado a la atención del auditor. La comunicación a la administración de las debilidades de importancia relativa ordinalmente sería por escrito. Este video fue elaborado por su servidor Luis Miguel Choquico, que corresponde al curso de auditoría, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradeciendo por su atención y que el video les pueda ayudar en la comprensión de las normas internacionales de auditoría. Según el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, publicó la resolución en la que se adoptan en Guatemala las normas internacionales de auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento. En resolución tiene efecto para las auditorías que se practiquen en ejercicio contable a partir del 2008. Gracias por su atención.